El budismo es una tradición filosófica y espiritual con más de 2500 años de historia. Surgió en el noreste de la India y hoy en día es practicado por millones de personas en todo el mundo. Más que una religión en el sentido tradicional, el budismo es un camino de transformación interior basado en la comprensión del sufrimiento y la búsqueda de la iluminación. Hola, queridos buscadores de la verdad. Soy la abuela Sakura, y hoy los acompañaré en este viaje de conocimiento sobre el budismo. Relájense, respiren profundo y abran su mente y su corazón para recibir esta enseñanza con serenidad. El camino del despertar es un sendero de sabiduría y compasión, y juntos descubriremos sus raíces y sus enseñanzas esenciales. Siddhartha Gautama nació en un tiempo y lugar donde la riqueza y el linaje determinaban el destino de una persona. Su padre, el rey Suddhodana, gobernaba con autoridad en la región de Kapilavastu y había recibido una profecía que lo inquietaba profundamente. Se decía que su hijo, el joven Siddhartha, estaba destinado a convertirse en un gran líder. Pero había dos posibilidades. Sería un monarca poderoso que conquistaría vastos territorios o renunciaría a su legado para convertirse en un sabio iluminado, guiando a la humanidad por el sendero de la verdad. El rey, temiendo que su hijo tomara el segundo camino, decidió protegerlo a toda costa de cualquier realidad que pudiera sembrar en su corazón el deseo de renuncia. Construyó un mundo artificial a su alrededor, un reino de placer y belleza donde el dolor, la enfermedad y la muerte no existían. Siddhartha creció rodeado de lujos inimaginables. Sus días transcurrían entre jardines exuberantes, lagos adornados con flores de loto y banquetes espléndidos. Sirvientes atentos a cada deseo, música celestial y vestimentas de la más fina seda eran parte de su cotidianidad. Jamás vio a un anciano, jamás escuchó los lamentos de un enfermo, jamás presenció la fragilidad de la vida. El rey pensaba que así evitaría que Siddhartha sintiera la necesidad de cuestionar su realidad. Lo casó con una hermosa princesa, Yasodhar, con quien tuvo un hijo. Quería que los lazos del amor y la responsabilidad lo mantuvieran arraigado a su destino como gobernante. Pero a pesar de toda esta opulencia, había algo en Siddhartha que no encontraba satisfacción. Sentía un vacío inexplicable, una inquietud que no podía nombrar. En su interior, una voz sutil le susurraba que había algo más allá de los muros de su palacio, algo que aún no comprendía. Un día, impulsado por una profunda curiosidad, pidió a su auriga, Channa, que lo llevara más allá de los límites de su mundo. Así fue como Siddhartha, por primera vez, se encontró con la realidad de la existencia. Durante su recorrido por la ciudad, vio a un anciano encorvado por los años, con el rostro surcado de arrugas y las manos temblorosas. Desconcertado, preguntó a Channa qué significaba aquello. El auriga le explicó que la vejez era inevitable para todos los seres humanos. Más adelante, vio a un hombre consumido por la enfermedad, postrado y retorciéndose de dolor. Siddhartha sintió una angustia que nunca antes había experimentado. No podía comprender por qué alguien debía padecer de esa manera. Finalmente, vio una procesión fúnebre. Un grupo de personas caminaba en silencio, con los rostros cubiertos de tristeza, mientras cargaban un cadáver envuelto en telas blancas. Siddhartha se detuvo, observó con asombro y preguntó a su auriga, ¿también yo habré de morir algún día? Channa asintió con solemnidad. Siddhartha quedó profundamente perturbado. En cuestión de horas, su mundo de perfección había colapsado. Todo lo que creía permanente se había desvanecido como una ilusión. Entendió que, sin importar cuán lujosa fuera su vida,
no podía escapar del sufrimiento. La vejez, la enfermedad y la muerte eran realidades inevitables para todos los seres. Pero hubo un cuarto encuentro. Al final de su recorrido, vio a un asceta errante, un hombre de mirada serena y profunda, vestido con sencillez y sin apego a nada. Parecía haber encontrado una paz que Siddhartha desconocía. Se preguntó si aquel hombre poseía la respuesta que él buscaba. Esa misma noche, Siddhartha tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Mientras todos dormían, se levantó silenciosamente, contempló a su esposa y a su hijo por última vez y dejó el palacio. Se despojó de sus joyas y vestimentas principescas y, con el corazón lleno de determinación, se adentró en los bosques en busca de la verdad. Durante 6 años, Siddhartha llevó una vida de renuncia extrema. Se unió a un grupo de ascetas que creían que la iluminación solo podía alcanzarse a través de la mortificación del cuerpo. Ayunó hasta que su piel se pegó a sus huesos, meditó bajo el sol abrasador y soportó el frío extremo. Se convirtió en una sombra de sí mismo, al borde de la muerte. Pero entonces un pensamiento surgió en su mente. ¿Cómo podría encontrar la verdad si su cuerpo estaba demasiado débil para sostenerlo? Recordó un momento de su infancia, cuando había estado sentado bajo un árbol, en paz, observando el mundo con plena atención. En aquel instante, había sentido una tranquilidad profunda. Comprendió que ni la indulgencia en los placeres ni la tortura del cuerpo eran el camino correcto. Decidió entonces seguir un nuevo sendero, el camino medio, basado en el equilibrio y la sabiduría. Aceptó un cuenco de arroz de una mujer compasiva y, con fuerzas renovadas, se dirigió a un lugar especial, Bodh Gaya. Allí, bajo la sombra de un gran árbol bodhi, se sentó a meditar con la firme determinación de no levantarse hasta encontrar la verdad última. La batalla final ocurrió dentro de su propia mente. Mara, la personificación de la ilusión y el deseo, intentó disuadirlo. Le mostró visiones de placeres sensuales, le llenó de dudas y miedo, y envió terribles tormentas para perturbar su concentración. Pero Siddhartha, con una mente inquebrantable, no se dejó vencer. Después de una larga y profunda meditación, en la quietud de la noche, alcanzó el despertar. Vio la realidad con claridad absoluta. Comprendió las causas del sufrimiento y el ciclo interminable del renacimiento. Descubrió el camino hacia la liberación definitiva. En ese momento, Siddhartha Gautama se convirtió en el Buda, el despierto. Había alcanzado la iluminación. Pero su misión no había terminado. No podía guardar esta verdad solo para sí mismo. Decidió compartirla con el mundo y dedicar su vida a enseñar el sendero hacia la liberación. A partir de entonces, caminó de aldea en aldea, transmitiendo su mensaje a todos los que quisieran escucharlo. No importaba si eran nobles o campesinos, comerciantes o mendigos. Enseñó a cada persona con compasión, guiándolos a comprender el sufrimiento y a encontrar la paz interior. Su enseñanza se basaba en 4 verdades fundamentales: la existencia del sufrimiento, su causa en el apego y el deseo, la posibilidad de liberarse de él y el camino para lograrlo. A lo largo de los años, su comunidad de discípulos creció y su mensaje se extendió por toda la India. Finalmente, a la edad de 80 años, Buda dejó este mundo en completa serenidad, alcanzando el nirvana final. Pero su legado no terminó ahí. Sus enseñanzas continuaron transmitiéndose de generación en generación, y hoy, más de 2500 años después, siguen guiando a millones de personas en la búsqueda de la verdad, la paz y la iluminación. El Buda enseñó que la vida está marcada por el sufrimiento, pero que éste puede ser comprendido y superado.
Explicó que el apego y el deseo son las raíces del sufrimiento y que liberarse de ellos conduce a la paz interior. Para ello, estableció un sendero de 8 pasos que ayuda a desarrollar una vida ética, una mente serena y una visión clara de la realidad. Este camino incluye prácticas como el habla correcta, la acción correcta y el esfuerzo correcto, que llevan a una vida armoniosa y sin daños. También enfatiza la importancia de la atención plena, la concentración y el desarrollo de la sabiduría para comprender la verdadera naturaleza de la existencia. Los invito a suscribirse para seguir aprendiendo sobre estas valiosas enseñanzas. Si encuentran útil este contenido, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Otro principio central del budismo es la ley del karma. Cada pensamiento, palabra y acción que realizamos tiene consecuencias. No se trata de castigos o recompensas impuestas desde afuera, sino de un principio de causa y efecto que rige la vida. Si sembramos semillas de compasión, cosecharemos felicidad. Si actuamos con egoísmo y negatividad, atraeremos sufrimiento. El budismo también nos enseña que todo en la vida es impermanente. Nada permanece igual, todo está en constante cambio. No hay un yo fijo o inmutable, sino un flujo continuo de pensamientos, emociones y experiencias. Comprender esta verdad nos ayuda a soltar los apegos y a vivir con mayor libertad. Antes de que se me olvide, te recomiendo visitar el enlace que está en la descripción y en el primer comentario. Allí encontrarás recursos valiosos para ti. Sigamos. Una de las herramientas fundamentales en el budismo es la meditación. A través de la práctica meditativa, podemos observar la mente, calmarla y cultivar una comprensión profunda de la realidad. La meditación nos permite desarrollar la serenidad, la concentración y la claridad mental necesarias para vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo. Con el paso de los siglos, el budismo se diversificó en diferentes escuelas, adaptándose a las culturas y necesidades espirituales de cada región donde echó raíces. Aunque todas las corrientes budistas se basan en las enseñanzas fundamentales del Buda, cada una desarrolló enfoques particulares para la práctica y la comprensión de la iluminación. La tradición Theravada, conocida como la enseñanza de los ancianos, es la más antigua y se encuentra principalmente en Sri Lanka, Tailandia, Birmania, Laos y Camboya. Se basa en los textos del Canon Pali, la colección más antigua de las palabras del Buda, y enfatiza la disciplina monástica y la meditación como caminos centrales hacia la iluminación. Según esta escuela, el objetivo último es alcanzar el nirvana, la completa liberación del sufrimiento, mediante el desarrollo de la sabiduría, la ética y la concentración. Los monjes Theravada llevan una vida de renuncia, siguiendo estrictas reglas de conducta conocidas como el Vinaya, que regulan desde la alimentación hasta la interacción con la sociedad. Muchos de ellos dependen de la práctica de la mendicidad para obtener su sustento, no como una muestra de pobreza, sino como un ejercicio de humildad y desapego. Esta escuela mantiene la figura del Arhat, aquel que, tras años de práctica y esfuerzo, ha alcanzado la iluminación personal y ha trascendido el ciclo de renacimientos. Aunque el budismo Theravada es predominantemente monástico, los laicos también juegan un papel crucial al apoyar a la comunidad monástica y practicar enseñanzas como la generosidad, dna, y la observancia de preceptos éticos. Por otro lado, con la expansión del budismo a China, Corea, Vietnam y Japón, surgió la escuela Mahāyāna, cuyo nombre significa el gran vehículo. Esta tradición introduce una visión más inclusiva de la iluminación, sosteniendo que todos los seres, sin excepción, pueden alcanzar el despertar, no solo los monjes y ascetas. Una de sus características principales es la figura del Bodhisattva, aquel ser que,
habiendo alcanzado un alto grado de realización espiritual, decide postergar su entrada al nirvana para ayudar a otros en su camino. En lugar de buscar solo su propia liberación, el bodhisattva cultiva una compasión ilimitada y se compromete a guiar a todos los seres hacia la iluminación. Entre los bodhisattvas más venerados se encuentran Avalokitesvara, símbolo de la compasión infinita, representado en diferentes culturas de formas diversas, como Kannon en Japón o Guanyin en China, y Manjushri, personificación de la sabiduría trascendental. Mahina también introdujo una rica tradición de sutras que expanden y reinterpretan las enseñanzas originales. Entre los más importantes están el Sutra del Loto, que enfatiza la idea de que todos los seres tienen la naturaleza de Buda y pueden despertar, y el Sutra del Corazón, un texto breve pero profundo que revela la esencia de la vacuidad. Dentro de Mahina surgieron diversas corrientes. El budismo Zen, desarrollado en China como el Chan y posteriormente en Japón, enfatiza la experiencia directa de la iluminación a través de la meditación y la intuición, dejando a un lado la excesiva dependencia de los textos. Su práctica incluye el zazen, meditación sentada, y el uso de koans, preguntas o paradojas que desafían la lógica convencional para romper las limitaciones de la mente racional. Otra vertiente es la escuela Tierra Pura, basada en la devoción al Buda Amitabha y su promesa de guiar a los seres hacia un renacimiento en su reino celestial, donde las condiciones son óptimas para alcanzar la iluminación. Esta forma de budismo, accesible incluso para quienes no pueden llevar una vida monástica o dedicarse intensamente a la meditación, es muy popular en China y Japón. Por último, encontramos el Vajrayana, el vehículo del diamante, desarrollado en el Tíbet, Bután y Mongolia. Es una tradición que incorpora enseñanzas del Mahina, pero con un énfasis particular en el uso de rituales tántricos, mantras, visualizaciones y prácticas esotéricas para acelerar el camino hacia la iluminación. El Vajrayana sostiene que, en lugar de seguir un proceso gradual a lo largo de incontables vidas, es posible alcanzar la iluminación en una sola existencia mediante técnicas avanzadas. Para ello, los practicantes trabajan con guías espirituales llamados lamas, quienes transmiten instrucciones secretas y supervisan la evolución del discípulo. Entre sus principales figuras está el Dalai Lama, considerado la reencarnación del Bodhisattva de la compasión, Avalokitesvara, y líder espiritual del budismo tibetano. También destacan otras escuelas dentro del Vajrayana, como los Nyingma, conocidos por sus enseñanzas Dzogchen sobre la naturaleza pura e innata de la mente, y los Kagyu, que enfatizan la meditación y la transmisión oral de maestro a discípulo. El Vajrayana se distingue por su uso de mandalas, diagramas simbólicos utilizados para la meditación, mudras, gestos rituales con las manos que canalizan energía espiritual, y tulkus, maestros reconocidos como reencarnaciones de maestros previos. A pesar de sus diferencias, todas estas tradiciones comparten la misma meta, la liberación del sufrimiento y la realización del despertar. Con el paso del tiempo, el budismo ha seguido evolucionando y adaptándose a distintos contextos, demostrando su flexibilidad y su poder transformador en la vida de millones de personas. Las festividades budistas varían según la tradición y la cultura. El Vesak conmemora el nacimiento, iluminación y muerte del Buda. Magha Puja celebra el día en que 1250 discípulos se reunieron espontáneamente para recibir sus enseñanzas. Asala Puja recuerda el primer sermón del Buda sobre las 4 nobles verdades. A lo largo de los siglos, las enseñanzas budistas han sido transmitidas a través de textos sagrados, como el Tripitaka, que reúne las palabras del Buda y comentarios sobre su doctrina. A estos se suman numerosos sutras que ofrecen perspectivas diversas sobre la práctica y la filosofía budista. Hoy en día, el budismo sigue expandiéndose y adaptándose a distintos contextos.
Su enfoque en la paz interior, la compasión y la sabiduría ha inspirado a personas en todo el mundo, influyendo en la psicología, la filosofía e incluso en la ciencia. Más allá de creencias o dogmas, sus enseñanzas ofrecen herramientas para vivir con mayor claridad, serenidad y plenitud. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de conocimiento. No olviden dejar su like si este vídeo les resultó útil y compartirlo con quienes puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, sigan cultivando la sabiduría y la compasión en su camino.